Muy buenas tardes a todos y todas. Soy el ingeniero Andrés Burstein, vicepresidente del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En nombre del presidente, el licenciado Carlos Tomasino, del ingeniero César Cisercia y de la Comisión Directiva Plena, les damos una muy cordial bienvenida a este webinar que trata sobre la evidencia digital y pericia informática utilizando herramientas open source, código abierto, fraude en organizaciones, en el que vamos a transitar unos minutos por el marco normativo, el proceso forense utilizando estas herramientas open source, la adquisición, la preservación y el análisis. Estarán a cargo de dos expertos en la materia con larga trayectoria, como el licenciado Germán Cisco, licenciado con más de 18 años trabajando en auditoría de sistemas y fraude en empresas, perito informático forense con certificaciones CISA y SIMS. Marcos Russo, profesor en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, auditor de sistemas, especialista en ciberseguridad y fraude. Más de 15 años como administrador Unix, GNU Linux, investigador y desarrollador. Muchísimas gracias por su participación. Tengan también presente que desde el Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, a través de todos los canales de comunicación, ya sea a través del sitio web www.cpci.org.ar, el canal en YouTube y en todas las redes sociales, van a poder encontrar información relevante en la materia relacionada con informática y en particular con esta relacionada con pericias, ciberseguridad en su amplio espectro y que sin duda están tan en boga a partir, y más que nada, también de la utilización de todas las herramientas que tenemos hoy disponibles en Internet y con más preponderancia a partir de marzo del 2020, ahora estamos en noviembre, por esta situación pandémica. Con lo cual, en nombre del ingeniero Ignacio Bengochea, Carlos Tomasino, todo el consejo directivo, Alejandro Lowenstein a cargo de la conducción directiva, les deseamos una cordial y bienvenida a este webinar que seguramente van a poder aprovechar. Las consultas se las pedimos se formulen por el chat o lo que indiquen obviamente nuestros señores profesores. Bienvenidos, un gran placer. Muchas gracias y nuevamente los dejamos a cargo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Cuando quieras, Marcos, arrancar con... Hola, buenas tardes a todos. Ahí una presentación. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. La idea de este webinar es contarles lo que es este curso que estamos dando junto con el Consejo. Ya hemos dado una... Espera que estás en mute. Ahí está, perdón, había empezado a hablar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por acompañarnos esta tarde.
Lo que venía diciendo, pero muteado, es que la idea es compartirles en este webinar lo que es el curso que ya venimos dando con la gente del consejo, un curso que dio muy buen resultado, en el cual tuvimos participación y mucho interés del equipo de los alumnos que estuvieron inscritos. Bueno, presentarnos ya lo dijo la gente del consejo, así que si querés, Marco, vamos pasando y un poco contarles qué vamos a ver en esta webinar. Es el objetivo de la charla, el marco normativo y el proceso forense, ya lo había comentado, así que si querés, Marco, pasemos a la siguiente. Acá contarles que de qué se trata el curso. El curso, si bien hay otros cursos sobre informática forense, lo que queremos presentar en este curso es herramientas de open source que se utilizan para la investigación de pericias, contarles cómo se trata el proceso de investigación, pero desde una visión con dos focos. El primero es una visión desde el punto de vista del fraude interno en las compañías. ¿Cuáles son esas salvedades o esas consideraciones que uno tiene cuando está trabajando en análisis de fraude o está haciendo una pericia informática desde el lado de una compañía? Y después, cómo es en la práctica interno en las compañías. ¿Cuáles son esas salvedades o esas consideraciones que uno tiene cuando está trabajando en análisis de fraude o está haciendo una pericia informática desde el lado de una compañía? Y después, cómo es en la práctica ese trabajo que hacemos, pero podría ser un perito oficial, un perito de oficio, o el trabajo que hace el investigador en la investigación interna utilizando herramientas open source. La realidad es que el abanico de posibilidades sobre el análisis de fraude, el análisis forense, es muy grande. El foco está orientado a equipos de notebook o PC de escritorio. No vemos, si bien se cuentan casos o hacemos algunos comentarios, no tiene foco sobre mobile. Esto lo aclaro para, bueno, pues si surge como duda, o también para setear cuáles son las expectativas o el foco del curso. Con lo cual, si bien el proceso es el mismo, las herramientas que utilizamos en el curso y las cuales vamos a estar haciendo una demostración ahora un poquito más adelante, son orientadas a notebook, PC, bueno, o equipos, no mobile. Las herramientas que vamos a ver en el curso no las podemos llegar a ver a todas hoy en lo que es la presentación, pero haremos una demostración en vivo, si es que Marco se anima. Sí, obvio. Haremos una demostración ahora en la webinar de cómo es un proceso de expedición. Si ya metiéndonos en lo que es el marco normativo, no somos abogados, no vamos a dar una charla sobre el detalle o demasiado énfasis en lo que es el marco normativo o el marco legal, pero sí contarles que hay ciertas leyes que tenemos que tener en consideración, que como perito, de vuelta, ya sea desde el punto de vista de un fraude interno en una compañía, o ya sea que uno es perito oficial o un perito de par, de consultor técnico, tiene que tener conocimiento de estas leyes, hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo. ¿Puedo hacer un análisis más allá de lo permitido o no? ¿Y por qué no? ¿O por qué sí? Y si estoy en una compañía y estoy analizando un fraude interno donde hay millones de dólares o un daño reputacional en juego, ¿no puedo acceder si yo tengo las herramientas? Bueno, todos esos considerandos son los que te tienen en cuenta, o comentamos también en el curso, y vamos viendo por qué
tiene salvedades de vuelta en el proceso, en el marco normativo, en cómo vamos a inicializar una investigación cuando estamos en una compañía. Independientemente que el proceso de adquisición, el proceso de análisis, tiene que ser el mismo. Cuando uno tiene un foco o está parado dentro de la organización, tiene algunas salvedades. Pero en cualquier situación, todos los peritos o todos los que hacen investigaciones de fraude deben de tener el conocimiento de algunas leyes, el marco penal, lo que es la ley de protección de datos personales, que está muy, muy relacionado con fraudes de fugas de información en las compañías, en la ley de protección intelectual, de quién es el programa, cómo demuestro si un programa es desarrollo propio o fue probado o adquirido, la ley de delitos informáticos, ¿no? Donde hablamos del acceso ilegítimo a la información. Bueno, y la ley de grooming, donde se pena la tenencia y la circulación de fotos de menores. Todo este marco normativo, nosotros en el curso no lo profundizamos, pero sí es importante saberlo. Independientemente del curso, para aquel que sea perito y que esté interesado en dar sus primeros pasos o quiera aprender cómo me meto en el mundo de las leyes informáticas, es bueno saberlo que estas leyes las tiene que conocer. No a fondo, pero las tiene que conocer. Y acá es donde nosotros siempre decimos que podemos ser técnicos, podemos tener quien lidere la investigación de fraude, pero siempre es aconsejado tener un soporte, un equipo multidisciplinario, donde hace una visión de un abogado. De vuelta, esto parado desde el punto de vista de un fraude interno. Cuando uno es un consejo, cuando uno es un perito y está sorteado, digamos, oficial, no tiene que tener esos recaudos, pero sí hace la pericia en función de lo que dictamina el punto pericial emitido por el juez, ¿no? Sí, sí. Si querés, avancemos, Marco, ya metiéndonos en el proceso, desde cualquier lado que estemos parados, al hacer una pericia, tenemos cinco fases que no podemos omitir y las tenemos que cumplir, que son la adquisición, es decir, cómo voy a copiar, cómo voy a hacer toma de ese equipo, cuáles son las salvedades o las consideraciones que tengo que tener para hacer esa adquisición, qué equipos o cuál es mi mejor equipo para hacer esa adquisición. Lo hago a través de hardware, lo hago a través de software, tengo un duplicador forense que me permite hacer una copia. Luego viene cómo preservamos esa copia, cómo preservamos esa adquisición, qué consideraciones debemos de tener para que esa adquisición que yo hice pueda ser presentada a la justicia y tengamos lo que es la conocida cadena de custodia que me garantice de que no hubo ningún fallo en el proceso de adquisición hasta que se presenta esa prueba. Luego viene el análisis y ahí empezamos a trabajar con lo que son las herramientas que existen hoy, en el caso puntual del curso o las que trabajamos nosotros, son herramientas de open source que son libres, todos la pueden adquirir. Existen otras tantas que son muy buenas y muy potentes que son pagas. Nosotros lo que queremos presentar es también se puede hacer tanto la adquisición como el proceso de análisis con herramientas open source. Y acá entrará el debate de cómo hago si tengo recursos. Es más fácil seguramente pagar a un proveedor y tener herramientas de vuelta que son potentes, pero muchas veces la adquisición o el análisis con
el combinado de ciertas herramientas se puede llegar a los mismos resultados. A veces con un poquito más de esfuerzo, pero los resultados terminan llegando. Posterior, lo que sería cómo documento ese trabajo que hice y cómo lo presento. Ya sea que estoy haciendo una investigación de fraude interna y se la tengo que presentar a laborales, a un comité, a un jefe, o siendo consultor al responsable que me contrata en una compañía, siempre tengo que hacer una presentación. En el caso de un perito que fue sorteado, que fue seleccionado por la justicia y va como perito oficial, también tiene que hacer una presentación para la causa, para el juez, diciéndole el resultado, presentando esos resultados de los puntos periciales. Ya como parte del webinar, incluso parte del curso, nosotros hacemos foco en las primeras 3 partes del proceso, en adquirir, en preservar y en analizar. No es objetivo en el webinar, ni tampoco lo vemos en profundidad en el curso, lo que es cómo lo vamos a documentar o cómo lo vamos a presentar, si damos un pantallazo o sugerencias o recomendaciones, pero el foco es el uso de herramientas de open source para estas 3 patas principales. Si querés, avancemos, Marcos. Dentro de lo que era adquirir, podríamos trabajar con equipos de duplicadores forenses, de equipos de hardware que existen en el mercado, que te permiten hacer esa copia bit a bit a través de hardware. Podrían ser considerados por muchos más seguras. La realidad que en la práctica que nosotros hemos tenido, salvando las pruebas que hemos hecho entre el duplicador forense y herramientas de open source, lo que encontramos principalmente es una diferencia de tiempos. No les voy a negar que en alguna vez tuvimos que repetir alguna adquisición, con lo cual tiene algunos incordios o algunos pormenores distintos, pero hemos llegado a las mismas en los laboratorios que hemos tenido, con las pruebas que hemos hecho antes de hacer un análisis de fraude o cuando trabajábamos en el laboratorio, coincidíamos y teníamos esos mismos resultados. Después, comentar, y lo vemos en el curso, que cuando vamos a hacer la adquisición, podemos hacer la adquisición sobre equipos vivos y sobre equipos muertos. ¿Qué pasa si tengo la suerte y la posibilidad de hacer una adquisición sobre un equipo que está prendido, un equipo al cual le puedo hacer un volcado de memoria? Este caso, de la experiencia nuestra no es lo más habitual, pero la información que brinda un volcado de memoria en una adquisición de un equipo vivo, la realidad es que es muy, muy valiosa para una investigación. Y luego tenemos mayor cantidad de casos, el típico caso, que es: tengo un equipo o tengo un disco al cual tengo que hacerle esa copia bit a bit. Empezamos con el proceso de adquisición de copia, pero sobre el equipo muerto, no con la memoria. Se pierde. Tenemos la posibilidad de recuperar todo lo que hay en ese disco. No es no nos brinda tanta información como es la adquisición de un volcado de memoria, que ahora vamos a ver en la práctica cómo se pueden llegar a realizar. Así que, Marcos, si querés, ahí arranco. Tenemos para hacer alguna demostración de las cosas que vamos a ver en el curso. Con respecto a lo que dijo Germán, nosotros la parte de adquisición de equipos vivos, es decir, la máquina que tenemos prendida, que podemos de alguna forma poder entrar al equipo, si obviamente está deslogueado, y hacer una adquisición de memoria RAM. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros después va a ser el análisis
de procesos que se están ejecutando, viendo si hay algún proceso que nosotros detectamos como un proceso extraño, donde podemos bajar ese proceso, digamos, como ese ejecutable o esa librería, para después, a través de una página como Virus Total, poder analizar a ver si ese programa, por el hash, que vamos a ver lo que es un hash y demás, nos va a permitir ver en su base de datos si es un programa que tenga, no sé, un ransom o un virus o algo en lo cual esté complicando en mi equipo. También vamos a ver, mediante la adquisición, lugares donde fue visitada la persona, o sea, qué lugares visitó a través de la web, cuáles son los puertos abiertos, ¿sí? Un montón de información que nos va a dar mucho con respecto a todo lo que está pasando con el equipo. Tenemos 2 programas, hay más, pero uno se llama DoomInt, que lo tengo justamente acá. ¿Sí? Acá lo ven en vivo. Donde lo que va a hacer que, digamos, si yo tengo 4 GB de RAM, me va a generar una imagen de 4 GB de RAM. ¿Con qué cosas? Con todo lo que tengo abierto en este momento. ¿Por qué? Todas las cosas que yo voy ejecutando va a ser cosas que voy a estar dentro de la memoria RAM. Esta aplicación, que ocupa poco y nada, también va a estar dentro de la memoria RAM como un proceso que se ejecutó. Si yo tengo virtualización, toda la parte de virtualización, los drivers, los programas y demás, también estarán dentro de la memoria RAM. Son todas las cosas que yo voy ejecutando. Esto también me va a permitir, de alguna forma, verificar si la adquisición, si el equipo tiene un bloqueador de disco, es decir, si tiene un passport en la cual me permite entrar para levantar el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí voy a tener esa información, como también los hash de los administradores o de los usuarios. Obviamente, estos hash los voy a tener como texto plano, pero son hash, o sea, tendré que buscar o conseguir o ver de qué forma tipo de contraseña que se están utilizando como para revertir esa información. Entonces, tenemos por un lado el DoomInt, que es un programa en el cual dentro del curso lo vemos y es uno de los más sencillos, donde se ejecuta, le decimos que sí y nos genera una imagen con todos los procesos que estamos ejecutando. Si yo, como digo, tengo un equipo con 4 GB de RAM, me genera una imagen de 4. Si tengo una de 8, me genera una imagen de 8. Y otra aplicación, que también la damos y también es bastante utilizada, ahora vamos a ver por qué, por otras razones, es FTK. Nosotros tenemos, como decir, 2 versiones de FTK. Una que es portable, en la cual lo ejecuto directamente y no tengo que instalar nada. Y otra en la cual es instalable. Lo bueno de esta herramienta me va a permitir a mí generar también una imagen, o sea, una captura de memoria. Vemos que se encuentra de este lado. Pero también vamos a ver que en la parte de equipos muertos, que son los equipos en los cuales la máquina está apagada, me va a permitir hacer una captura de imagen, o sea, crear una imagen, o sea, obtener una copia bit a bit. Ahora igual lo vamos a ver, pero digamos que esta aplicación me permite ambas cosas. Y más allá de eso, agregar a la evidencia la imagen que he generado y poder recorrer los directorios para después sustraer la información y empezar a analizar con otros programas. ¿Sí? Acá tengo la captura, el nombre del archivo y acá le indico el path. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a ejecutar? A diferencia de DoomInt, donde lo ejecuto es donde se me genera la memoria, digamos el volcado de memoria. No es que me permite especificar algún directorio. Siempre decimos que todas estas herramientas no tienen que ser instaladas. O sea, yo no puedo copiarme, por ejemplo, el DoomInt en el disco C de la persona que voy a rehacer digamos, a tomar la adquisición y ejecutarlo ahí. ¿Por qué? Porque ya estoy invadiendo información que la persona no tenía. Estoy poniendo yo información, pisando información, o sea, ensuciando la cancha, ¿sí? Como diríamos. Entonces, estas aplicaciones siempre que hay que tener mediante un USB o un disco externo con todas las aplicaciones. Nosotros en el curso también damos todas las aplicaciones, vemos todas las aplicaciones que vamos a usar clase por clase, cómo está dividida la clase y qué herramientas para que puedan bajarla y poder usarla.
Entonces, con esta podemos indicarle en qué lugar o en qué directorio queremos generar el volcado de la memoria RAM, que con Domin no podemos. Entonces, con Domin la ejecutamos directamente en nuestro pendrive o nuestro disco rígido externo y ahí le diremos, bueno, ahí donde mismo donde lo ejecutamos, ahí donde se va a generar esta imagen. Entonces, con esto ya tenemos una captura de la memoria RAM, que después vamos a empezar a analizar con una aplicación open source. Esto como primer paso, siempre y cuando nosotros tengamos, digamos, el equipo obviamente prendido y la máquina esté deslogueada. Nosotros no podemos presionar a una persona para que introduzca la clave. ¿Sí? Tiene que estar deslogueada para poder hacer este volcado de memoria. Y después tenemos lo que son los equipos muertos, en los cuales nosotros vamos a adquirir la información con respecto a la sustracción del disco. Es decir, nosotros para todo esto, también en el curso se da de cómo tenemos que hacer. Nosotros supongamos que hacemos la adquisición del equipo, sacamos las pantallas, las imágenes, todo lo que necesitemos. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Una de las cosas que no hay que ir en inicio, en el caso de un Windows, y apagar equipo. Tenemos que directamente desenchufar el equipo para poder trabajar. ¿Para qué? Porque si nosotros vamos a inicio a apagar, esta información va a quedar guardada dentro del disco. Entonces, lo que tenemos que desenchufar, sacar foto a todo, el disco, qué tipo de disco es, el número de serie, foto al CPU, sacar el disco, entrar a BIOS para ver la fecha que tiene, que es muy importante, sacar foto, generar los formularios con toda esa información, y después el disco ponerlo en otro lugar donde nosotros podamos tener un sistema operativo Windows y ejecutar FTK para hacer la adquisición, o mediante un live de sistema GNU, que vamos a ver que hay varios como Def, Cain y otros sistemas operativos GNU que me permiten bootear el equipo y levantar la adquisición, o sea, la copia del disco que voy a tener que tomar, como solamente lectura. Es otra de las cosas que indicamos, que no hay que poner como lectura escritura, simplemente la información que voy a adquirir como lectura. Por las dudas que yo levante como lectura escritura y pise algo o grabe un archivo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque después vamos a ver que lo que es la cadena de custodia se puede llegar a romper y todo lo que nosotros consigamos no sirve de nada. Y por otro lado, en el caso de GNU, que muchas herramientas como Cain, Def y otras más traen, se llama GUI Manager, sin R, ¿sí? Que la tengo acá. Donde me va a mostrar los dispositivos que tengo, ¿sí? El tamaño que tengo. Y simplemente con el botón derecho hago el tipo de adquisición de ese equipo. ¿Sí? Yo puedo hacer una clonación o una adquisición. Obviamente va a ser una adquisición. Donde me va a, digamos, voy a poder indicar que sea un archivo de tipo RAW. Un tipo RAW es un archivo sin formato, por decirlo. O el tipo encase, que es el que me va a permitir dividir el archivo en partes de X tamaño que yo le indique. Si pongo acá 0 me genera un solo archivo. Y lo bueno de esto es que este tipo de encase lo que me va a generar es archivos individuales con información de su correspondiente hash y correspondiente información. Y además me va a ocupar menos. O sea, si yo tengo un disco, supongamos, de 500 GB, el sistema operativo me ocupó 100. Bueno, cuando yo hago una adquisición, hago la adquisición de los 500, no de solamente lo que está instalado. ¿Por qué? Por esos sectores o esos lugares donde quedan 400 GB libre, capaz que hay archivos borrados. Entonces puedo adquirir o puedo buscar a través de otros programas, ver qué archivos fueron borrados. Por ahí, en una causa de pedofilia voy a encontrar un montón de imágenes, o archivos PDF o archivos doc que pase cierta información, o, no sé, información con respecto a algún chat. Entonces, tengo que hacer siempre la adquisición, siempre es todo el disco rígido. Y este tipo de encase lo que hace es, si la imagen es de 500, el final, que sea un RAW sin formato con encase, por ahí me ocupa, no sé, por decir, 440, ¿sí? La imagen final. Entonces me reduce un poco el tema del tamaño. Bueno,
Más allá de eso, voy a poner el número del caso, la evidencia, quién lo examina, descripción, nota. ¿En qué lugar voy a generar la imagen? Siempre en discos externos y como lectura y escritura, porque si no, no voy a poder escribir. Y después el cálculo del hash, que es lo que me va a permitir decir que la imagen dice ser quién es. Es decir, un hash lo que me va a permitir a mí es que si yo tengo un archivo determinado, cuando genero el hash, sé que ese archivo tiene ese valor. Si alguien modifica ese archivo, ya cambia el valor. Entonces ahí sería como que se rompe la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque si yo lo abrí sin querer el contenido del disco y lo pongo como lectura de escritorio y guardo algo, ya después el hash o después en el informe van a pedirme de la otra parte que haga un hash o verifique si hay algún archivo que se cambió en la fecha determinada. Entonces, tengo que tener sumo cuidado con eso y generar los hash correspondientes, tanto para el disco como para todas las pruebas que yo quiera. Es decir, si yo adquiero imágenes, hash. Si yo quiero un archivo PDF, un hash. ¿Sí? Cada uno con su respectivo hash para demostrar después la prueba. Y después tenemos, como bien dijimos, la aplicación FTK, ¿sí? Donde también me va a permitir crear una imagen, indicar qué tipo de imagen va a ser, porque yo puedo decir, bueno, a ver, yo quiero todo el disco, o yo quiero una partición del disco, o puede ser que a mí no me interese sacar todo el disco de la información y decirle, quiero una carpeta determinada, donde tengo todas las imágenes, listo. Entonces, genero eso. También, bueno, puedo generar múltiples CD o DVD. Entonces, acá voy a indicar cuál va a ser mi dispositivo y ahí va a empezar donde voy a agregar. ¿En qué lugar? Primero voy a indicar si es de tipo DD, que es, como vimos en WinManager, es un archivo, un simple archivo que no tiene un formato, ¿sí? Es directamente. Y E01, que es el que me permite justamente poder partir el archivo en varias partes y cada uno con su información que ocupe menos. Y acá de vuelta, lo mismo. Me va a pedir lo mismo que el WinManager, es decir, nombre del caso, evidencia, ¿sí? Quién nota y demás. Y después le voy a indicar en qué carpeta, cómo se va a llamar el archivo sin la extensión, porque ya la extensión se le agrega directamente el mismo producto. Y acá, por ejemplo, lo mismo. ¿Cada cuánto lo digo? Cada 1500 megas o 0. Un solo archivo. Y lo bueno de este que me va a permitir también indicarle qué tipo de compresión quiero. Por defecto, 6. ¿Sí? También le puedo agregar una encriptación al disco, o sea, la imagen final para que no sea tocada por cualquier cosa, la puedo encriptar. Entonces, con FTK nos sirve tanto para lo que es la adquisición de equipos vivos como la adquisición de equipos muertos. Acá era un ejemplo, acá había un video, pero estábamos haciendo directamente para que lo vean. Y la forma de preservar, ¿sí? Cómo es que de alguna forma toda esta evidencia tenemos que mantener, resguardar la información que tenemos que dice ser quién es. Con respecto a la cadena custodia y a través de los hash. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si tengo acá. A ver si se ve acá. Yo, por ejemplo, vamos a poner un archivo que se llama ar.txt. ¿Sí? Le pongo hola. ¿Sí? Lo grabo y genero un MD5, ¿sí? A este archivo. Entonces, esto significa que el archivo ar.txt tiene este hash. ¿Sí? Este es el que yo voy a tener que guardar de esta forma para presentar que este archivo tiene este tipo de información, tiene este hash. Y que si alguien lo toca, por ejemplo, si alguien viene y me saca la A y lo graba, ya el hash termina siendo distinto. Acá se rompió la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque la información de ese disco fue alterada. Ya está. Por más que tenga 20 millones de fotos, que esa persona es culpable o digamos tenga toda la información, alguien me modificó los archivos y grabó en el disco rígido en el cual yo tenía que sustraer la información, la cadena de custodia se rompió. Y por más evidencia que tenga, chao, perdimos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Existen distintos tipos de algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, lo que es MD5 se habla de lo que es colisión, es decir, que puedo
tener dos archivos distintos y que den el mismo hash. Pero para archivos grandes se utiliza M5 por el tema de rapidez. Después vamos a ver que existe otros tipos de hash, que son algoritmos, ¿sí? Que me va a permitir generar distintos tipos de algoritmos. Obviamente, depende del algoritmo que utilice, va a tardar más. Si yo utilizo uno de 512, fíjese que 512 me genera este hash. Pero tardó un segundo este archivo. Si yo tengo teras, va a tardar mucho tiempo. Entonces, por eso, por lo general se pone MD5 y SH1. ¿Sí? Esto con respecto. Ven que vuelvo a la presentación. Y una vez que nosotros hacemos la adquisición de la memoria RAM, nosotros tenemos dos utilidades, en cuales una es Volatility, que está tanto para el sistema Windows como para el sistema GNU Linux, en el cual me permite realizar análisis con respecto a la obtención de la memoria RAM. Y después Breakout, que vamos a ver que me permite sustraer cierta información como URL o correos electrónicos. Vamos a mostrar. Ahí está. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que voy a tener, ¿sí? Voy a tener, acá en este caso yo ya tengo en memoria un archivo, en el cual, este caso fue una prueba de Windows XP, en el cual empezamos a realizar y a través de con el curso de los chicos, las chicas obviamente que estuvimos en el curso, se les dio para que veamos cómo hacerlo, cómo utilizar el comando Volatility. También indicamos cómo realizar un dump de memoria de una máquina virtual, o cómo generar una imagen de una máquina virtual y cómo realizar de esa máquina virtual, convertirlo a un archivo RAW para poder después ser utilizado para análisis como FTK o Autopsy o alguna otra herramienta. O poder montar el contenido y ver qué podemos llegar a obtener. ¿Sí? Todo eso es lo que vamos nosotros explicando y dando a través del curso. Sí. Entonces, lo primero es Volatility, lo pueden bajar desde internet directamente, es totalmente libre. Nosotros somos herramientas que usamos, son totalmente libres. Y le vamos a indicar el nombre del archivo en el cual tenemos almacenado esta información, este volcado. Y en este caso le vamos a decir, bueno, a ver qué me traiga, de qué información es, o qué, digamos, de qué sistema operativo corresponde. ¿Por qué? Porque cada sistema operativo, cada Windows, cada GNU Linux y demás, tiene su propia versión de kernel, ¿sí? El kernel es como el núcleo del sistema operativo, es el núcleo, mejor dicho, del sistema operativo, en el cual dice, bueno, a ver, tengo algo que ejecutar, bueno, ¿dónde lo mando? ¿En qué zona de memoria? ¿En qué lugar? Las consultas, o por decir, las variables en torno a un lugar, los ejecutables en otro, los datos por otro lado, ¿sí? Va organizando más los drivers y demás. Entonces, Volatility ya tiene información con respecto de, dependiendo la versión del sistema operativo, dónde se ubica la información en la memoria. Entonces acá lo que nos tira es que podemos utilizar tanto Windows XP Service Pack 2 para x86 o Service Pack 3. ¿Sí? ¿Qué más nos da? Bueno, nos da el directorio donde está la imagen, ¿sí? Que tiene un solo procesador, y acá meter como que la imagen tiene el Service Pack 3. Listo, bárbaro. Y la fecha del volcado de esa imagen. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si hay diferencia en el horario en el cual tenga la máquina, la computadora en la BIOS, una fecha o una hora distinto, tenemos que anotar bien eso, porque para que no nos difiere con lo que estamos buscando. ¿Sí? Eso hay que anotarlo muy bien. Entonces yo acá ya tengo qué tipo de imagen puedo usar. Entonces voy a sustraer, en este caso voy a ver qué procesos fueron ejecutados en la adquisición de la memoria, qué procesos se están ejecutando. Para eso tengo que indicarle el perfil que voy a utilizar, el profile, ¿sí? En el cual le voy a indicar, bueno, listo, me detectaste, ya está, voy a usar este perfil para saber dónde se sitúan los procesos, los programas, las conexiones, todo. Y le voy a indicar PSList, ¿sí? Para saber en qué parte, digamos, en ese momento, qué procesos se están ejecutando. ¿Sí? Entonces, me va a dar
digamos, la memoria, el nombre del proceso que se está ejecutando, el PID, que es cada proceso tiene un número, digamos, cada proceso tiene un número de proceso, bueno, ya la redundancia, pero ¿por qué? Porque esto es lo que me va a permitir que a través del número de ese proceso yo pueda, como en otro sistema operativo, decirle, bueno, mira, si no funciona, matar ese proceso, es a través del número de proceso. Si se está ejecutando algo, puedo aumentarle mayor prioridad que otros procesos. O sea, me va a permitir un montón de cosas bastante interesantes, que cualquier cosa que yo ejecute es un proceso. Es decir, si voy al DOS, al CMD y pongo dir, bueno, eso tiene un número de procesos. Cada cosa que yo ejecuto tiene un número de procesos. Acá me va a decir quién es el proceso padre, porque siempre un proceso va a depender de alguien. Bueno, cantidad de hilos, ¿sí? Cabecera, nada. Y acá después los otros, fíjense que cmss.exe tiene el proceso 372 y me dice que depende del 4. O sea, depende del sistema. ¿En qué fecha y horario? Y así cada uno de los procesos. Fíjense que acá yo tengo, esto era una máquina virtual, y tengo el servicio de VirtualBox. Ejecuté Firefox. ¿Sí? Fíjense que Firefox tiene el proceso 2044 y depende del 1680. El 1680 depende del Explorer. Y a su vez Firefox creó otro hijo, otro Firefox, que tiene este número de proceso y que depende de este proceso. O sea, de este anterior. ¿Sí? Así es como voy a ir viendo cada uno de estos procesos. Otra forma de verlo, de forma más sencilla, es PS-Tree, que me va a mostrar en forma de árbol. Fíjense que acá corre rápido porque es una imagen pequeña, ¿sí? No es muy grande el archivo. Entonces, si yo tuviera que analizar una imagen de un volcado de memoria de 8 GB, y va a tardar un poco más. A ver, todo esto, como bien dijo Germán, depende mucho del equipamiento que tengamos. ¿Sí? Es bueno, y lo van a ver cuando les comente sobre Autopsy, que son procesos que tardan días, horas, y depende mucho del proceso, mucho del equipo que tengamos de memoria y de CPU. Y acá fíjense que, digamos, ya está un poco más organizado, cuestión de en forma de árbol, donde voy a tener Firefox, y acá el Firefox que depende de este Firefox, ¿ven? Con los puntos y los puntitos, la dependencia. ¿Sí? Que me va a mostrar. Y me va mostrando la misma información, el PID y el PPID, o sea, el proceso padre. ¿Quién es el padre de cada uno de estos procesos? Bien. Otra cosa que puedo ver son los sockets. ¿Sí? ¿Dónde me va a decir, mira, vos tenés, bueno, cada proceso, el puerto, el protocolo que llego a tener, la dirección, en este caso escucha sobre cualquier dirección, es decir, si yo tengo más de una placa, va a escuchar en las 2 placas, si tengo 3 placas, va a escuchar en las 3 placas, si tengo obviamente 3 direcciones IP distintas, escucharán por las 3 direcciones IP. Y cuándo fue la fecha. Fíjense que acá yo ya tengo este 2044, que el 2044 habíamos visto que es Firefox, ¿sí? Este es el segundo Firefox, ¿sí? Comunicación de puerto 1317, TCP, ¿sí? Cualquier puerto hasta ahora. Y acá tengo una IP definida, ¿sí? Sobre la IP de la máquina. O sea, acá ya tengo, digamos, las comunicaciones que está habiendo. Otra forma también. ¿Sí? La diferencia es que acá me va a decir la IP local, puede ser localhost o 00000, ¿sí? Perdón, 4 veces 0, que es cualquiera de las IP. Puerto origen, IP remota y puerto remoto. ¿Y cuál es el proceso? Fíjense que estos 2044 son todos de Firefox. Esto es lo que me hace que yo tengo Firefox y tengo varios tabs, varias pestañas. Por cada pestaña también es un Firefox. Entonces, bueno, me abrió por cada una de esas una comunicación, ¿sí? Un puerto de origen y un puerto de destino. Y acá tengo las direcciones IP. Entonces, de esta forma, yo sé que esta persona o este equipo se conectó a tales IP y a tales puertos. El 443 es HTTPS. Si fuera 80 es HTTP.
también se puede haber comunicado el FTP a un puerto 21. ¿Sí? O sea, acá me va a dar todas las conexiones que hubo. Acá hay puerto 80. ¿Sí? Y acá tengo esta IP en la cual se comunicó. Me permite poder llegar a hacer este tipo de cosas. Vamos a ver si lo resuelve. Y acá está, digamos, como la resolución. ¿Sí? El equipo de donde se comunicó. Podría hacer una vez acá y obtener cuál es ese equipo en el cual se conectó. ¿Sí? Y otro que me permite también ver es un DLL list. ¿Sí? Ver las librerías que se ejecutaron por cada programa. Es decir, a ver, acá tengo el proceso, acá tengo el ejecutable, la carpeta con el ejecutable, los parámetros que le fue pasando, pack 3, y acá me dice todas las librerías, todas las DLL que fueron siendo ejecutadas. ¿Sí? Todas las librerías que fueron ejecutadas. Bien. ¿Sí? Después, bueno, hay mucha información con respecto de, si yo pongo, por ejemplo, volatility, -H, me va a dar un montón de información de cosas que puedo llegar a ejecutar. Hay cosas que por ahí, depende del sistema operativo en el cual estoy analizado, el volcado del sistema operativo, que me va a permitir ver información o no sea, o digamos no esté soportado. También puedo bajar cada uno de esos procesos y de esa forma me va a permitir analizarlo. ¿Sí? Ver el contenido. Yo acá, a ver si... ¿Ven? Acá volcado, yo tengo, ¿sí?, ciertos procesos que evoqué, por ejemplo el 2044, que si yo simplemente lo miro, voy a ver caracteres raros, ¿sí? Pero hay un comando tanto en GNU Linux, el ambiente GNU Linux, como también en lo que es Windows, que es strings. ¿Sí? String lo que hace es convertir un archivo binario o algo ilegible en algo legible. O sea, va a sacar todo aquello que sea legible. Yo le doy Enter, fíjense que puedo leerlo. No sé lo que significa, pero puedo leerlo. Puedo ver su contenido. ¿Sí? Y esto me va a permitir buscar información. Por ejemplo, grep https. Entonces, sobre ese volcado, sobre ese archivo que bajé la memoria RAM de los procesos que se ejecutaban, puedo buscar, no sé, a ver, de Firefox todos los lugares donde se conectó. Y busco a través de expresiones regulares. Expresiones regulares es, por ejemplo, decir, yo tengo un número telefónico, bueno, sé que, por ejemplo, está compuesto por 4 números, un guión y 4 números, por decir. Entonces voy a buscar una expresión regular que me permita buscar ese tipo de información. Lo mismo puedo hacer acá, ¿sí?, con grep o fin str en el caso de Windows. Y acá voy a tener toda la información de los distintos lugares donde se pudo ir conectando esa persona. ¿Sí? Hay un montón de información y cosas que se puede hacer con Volatility, ¿sí?, porque me va a permitir poder bajar ese tipo de información y ver qué es lo que estuvo pasando. Y acá tenemos un programa que se llama justamente Eureka, que si bien es un programa realizado en Python, hay muchos programas, Volatility también está desarrollado en Python, que lo que hace es justamente agarrar el archivo de imagen, convertirlo a un archivo de string, es decir, que yo pueda ver, y después lo que hace es ejecutar expresiones regulares buscando información. ¿Lo podría hacer yo? Sí, lo puedo hacer como hicimos a través de, en este caso, con un grep y una información que busque. Pero Eureka es como que ya tiene esas expresiones regulares para hacer búsquedas. Entonces, voy a ejecutarlo. ¿Sí? Me va a indicar que le pase el nombre del archivo. Esto a información de Facebook, mail, URL. Puedo indicarle un lenguaje o puedo buscar palabras determinadas. Si yo hago -H, van a ver que puedo hacer una salida de JSON. ¿Sí? Lenguaje, identificado como lenguaje, hay ciertas palabras o información que puedo llegar a buscar. Entonces, de la misma forma, yo ya tengo acá el archivo, mem, y le voy a indicar mail, URL. Lo único que hace es un programa muy sencillo, en el cual
convierte esta memoria, hace un string, lo pasa a un archivo y de ahí hace las expresiones regulares. No deja más que eso. ¿Ven? Ahí lo corté. Fíjense que acá me busco todos los HTTPS o HTTP, como lo tenga, y las partes de lo que considere como main. No quiere decir que esto sea un 100% eficaz. En cuestión, por ahí me aparece HTTPS, // y ya está. Pero bueno, me buscó HTTPS. Después de acá, obviamente, lo que tengo que hacer es empezar a hacer filtrados y jugar un poco más. A ver, por ejemplo, ven, acá es www sin HTTPS. Y acá al principio, espera un cachito, se me fue. Tenemos también la parte de lo que considera como main. Para armar, ahí está. ¿Ven? Por ahí esto, porque ve que hay un nombre, arroba y algo más. No quiere decir que esto sea un dominio, pero bueno, lo considera, ¿sí?, como parte de correo electrónico. Las expresiones regulares se utilizan mucho con respecto a la información de lo que nos da las RFC. Las RFC es decir, bueno, a ver, ¿cómo se tiene que escribir un correo electrónico? Oye, mira, puedes poner nombre, guión bajo, guión medio y cierta información. ¿Sí? Entonces eso es lo que me va a permitir a mí hacer, después con esa RFC y la forma que fue escrito, poder buscar la información. Bien. Después tenemos ciertos programas en los cuales nos va a permitir a nosotros buscar información que fueron borradas, ¿sí? El famoso FileCalc. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, yo tengo el archivo A. Este archivo A ocupa 2 sectores de 512. Bárbaro, agarro, ocupa los 2 sectores, todo bien. Después, ¿qué va a pasar? Lo voy a borrar, me queda el espacio libre. Acuérdense que, digamos, los archivos en sí no se borran, o sea, los archivos quedan en el disco rígido, físicamente no se borra. Lo que se borra es, digamos, el índice de dónde está el archivo, ¿sí? Pero no se borra. Entonces viene un segundo archivo, llamado archivo B, y lo que va a hacer es agarrar, tomar el primer sector, llenarlo con el archivo B, y el segundo sector llega hasta la mitad. O sea, B512, 250 pongan. Ahora, esta parte que quedó libre sigue manteniendo información del archivo anterior, porque el archivo en sí no se borró. Entonces yo lo que puedo hacer es reconstruir esta información. Si fuera un JPG, a través de FileCarving, verificando si le falta comienzo de la información del archivo, del metadato o el final, puedo reconstruirlo. Además, o lo reconstruyo a mano o lo reconstruye a través del programa. Nosotros mostramos cómo son estos programas, cómo se utilizan y cómo podríamos, por ejemplo, de un archivo doc, a través de los metadatos, sacar ciertas informaciones. Es decir, si yo en un archivo doc tengo 2 imágenes, ¿cómo sacar esa imagen? ¿Cómo, digamos, desarmar el archivo? ¿Sí? Entonces, a través de estos programas que son totalmente gratuitos, open source, ForceMoz, Scalpel, PhotoRay y Autopsy, podemos obtener la información. Nosotros siempre decimos que no hay que quedarse o casarse con un solo programa. ¿Por qué? Porque cada programa tendrá su propio algoritmo o ver de cómo va a sacar esa información y siempre es bueno tener distintos programas y ver los resultados. Autopsy es uno para mí de los más grandes. Y con respecto a Autopsy, ¿sí?, lo que nos permite Autopsy es levantar una imagen, levantar una partición, levantar una virtual, armar diccionario, es decir, si nosotros tenemos que averiguar un caso sobre pedofilia, bueno, tendrá su forma, su propia jerga de hablar, por ejemplo, caldo de pollo o alguna otra información que ellos manejan, y yo puedo generar mis propios diccionarios, es decir, bueno, diccionario de drogas, diccionario de pedofilia, diccionario de, no sé, parte contable o estafa o fraude. Entonces me voy armando distintas palabras y voy a indicar a través de la imagen que levanto que busque esas palabras en todo el contenido que él pueda, que Autopsy pueda. Y ahí me dará los resultados de las cosas que encontró. También me permite recuperar imágenes, generar reportes, previsualizar archivos, es decir,
puedo agarrar y visualizar los archivos de Autopsy con sus propios programas o programas externos. ¿Sí? Y denme un segundito, pues yo ya se lo voy a mostrar directamente. Esto es como quedaría. Yo ya tengo hecho acá un ejemplo de una adquisición. ¿Sí? Donde, ¿qué pasa? La parte de Autopsy me va a permitir a mí poder, como decir, examinar distintos tipos de cosas. Es decir, operaciones recientes, información de archivos, por ejemplo, de imágenes JPG. Bueno, tráeme el EXIF, es decir, los metadatos de ese archivo, para después hacer la geolocalización. A ver, indícame qué dispositivos fueron los últimos que insertó en el equipo, por ejemplo, equipos USB, qué programas fueron ejecutados, qué documentos fueron recientes, por qué lugar de la web navegó, ¿sí? Y un montón de información. También me permite algo muy interesante, la utilización de hash en el sentido de decir, bueno, yo tengo un archivo, por ejemplo, un sistema operativo Windows, me puedo bajar los hash del sistema operativo Windows y eso me va a permitir que, si por ejemplo, explorer.exe, el hash de explorer.exe corresponde al explorer.exe que yo tengo de la adquisición. Entonces lo hace a través del hash, de la base de datos que yo me bajé de hash, que es totalmente libre. Lo bajo, lo compara, listo, algo menos para analizar. Después voy a empezar a analizar si hay alguna diferencia del sistema operativo original con el que yo adquirí. Si hay diferencia, ya me lo voy a poner aparte para ser analizado. Entonces no me tengo que analizar, no sé, los 5.000 o 10.000 archivos o 1 millón de archivos que tiene el sistema operativo. ¿Sí? Ya automáticamente lo voy a ir haciendo. Obviamente, cada cosa que yo le voy agregando, cada cosa que yo quiero investigar, es cada cosa que me va a llevar más tiempo. Entonces acá podemos ver archivos history, archivos historial, en los cuales yo fui trabajando. Cada navegador tiene una base de datos que también analizamos a través del curso, de cómo son las bases de datos, qué tipo de bases de datos son, y demás información, para hacer búsqueda. ¿Qué más? Documentos recientes, sistemas operativos, cuáles son los usuarios de la SAM que tiene ese sistema operativo. ¿Sí? Acá me da la información, la aplicación, ¿sí? También hacemos análisis de la RGDI, que es una base de datos jerárquica en la cual yo puedo sacar mucha información. También voy a poder ver archivos borrados. Un segundito. También que me busque información de mail. Es más, si la persona trabajó con cuenta email y demás, que me traiga información de cuentas de email. ¿Ven? Estos son archivos borrados, el cual acá tengo la información y en todo caso podré llegar a analizar o a sustraer esta información. Puedo recorrer los archivos por extensión o el tipo MIME, es decir, de qué tipo es. Fíjense que acá tengo imágenes 1044, videos 18, audio 144, archivos 117, base de datos 22. ¿Sí? Entonces me permite todo esto tener un panorama muy general de la adquisición dependiendo de lo que yo, voy a utilizar. Esperen que les quiero mostrar lo último de esta parte. ¿Sí? Acá lo que voy a poder, y a través que va saliendo nuevas versiones, el Autopsy le va agregando más módulos para hacer investigaciones. Este Autopsy corre tanto en sistemas operativos Windows como GNU Linux y obviamente Mac, porque está hecho en Java. Entonces, como anteriormente tenía una versión vieja, era para web y solamente había en Linux, y en GNU Linux estaba mejorada. Ahora ya al ser en Java ya puede ser totalmente exportable. ¿Ven? Acá yo en este caso analicé distintas cosas, las que están marcadas con respecto a acciones recientes, identificación de archivo, que me parsee los archivos, los metadatos, los mails, Photocarver, ¿sí? Que busque información, pero también podría buscar palabras, ¿sí? Puedo armar, por ejemplo, acá hay ya algo determinado, direcciones IP, números telefónicos y cuentas, y yo puedo armar mis propios, diccionarios, ¿sí? Yo acá pongo mi diccionario con lo que yo busco, con lo que yo quiero que sustraiga, por ejemplo, como dijimos, el tema de droga, el tema de pedofilia, armo mis propios diccionarios. También esto depende del país, ¿sí?
no es lo mismo en Argentina que en Colombia o en Perú o en Venezuela o en cualquier parte, ¿sí? Entonces, bueno, también tengo que ver. O, ¿qué ha pasado? Bueno, cómo utilizan los barra bravas su propio dialecto, dependiendo de qué club sea. Bueno, tengo que ver qué dialecto utilizan para generar mi propio diccionario y empezar a hacer búsqueda de información en este tipo de imagen. Pero todo esto depende, fíjese todo lo que hay que va a requerir tiempo, va a requerir esfuerzo del equipamiento, mucha CPU y bastante memoria, y días. ¿Sí? Pero bueno, son, digamos, herramientas open source que nosotros las damos y las explicamos a través del curso, y hay un montón más que obviamente no llegamos por falta de tiempo a explicar, pero hay un montón de herramientas muy útiles que podemos ir buscando o sustrayendo información tanto de la RGDI como de comandos en GNU Linux para hacer un poco más fácil el trabajo de lo que vamos realizando. Ya está acá. Ninguna otra cosa más. Me paso a vos, Germán. Bueno, nada, ya como cerrando, concluyendo, algunos comentarios de cómo es la dinámica del curso que damos. Las charlas que vamos dando en el curso quedan grabadas y quedan a disposición en la plataforma del Consejo para que no solo el que participe, no solo la vean cuando están participando, sino que si tienen dudas sobre lo que se hizo en una jornada, se pueda volver a ver. Todas las herramientas que utilizamos las ponemos a disposición previamente a cada jornada o al inicio de la clase. Están todas las herramientas que vamos a utilizar en cada clase. Tiene una parte teórica muy baja, tiene una parte teórico-conceptual de cada herramienta, pero la idea es que puedan verla mientras se va ejecutando en vivo, que puedan aprenderla y que puedan utilizarla no solo en el curso, sino a posterior cuando termine el curso. Claro está que cuanto más actividad y uso hagamos esta herramienta cuando estamos fuera del curso, mayor provecho le vamos a sacar al curso y a la dinámica que tenemos de seguir conectados durante toda la semana, no online, pero sí cuando hay consultas estamos intentando responderlas lo más rápido posible y estamos encima de la herramienta para poder compartir cosas o responder las consultas. Excelente, Germán, Marcos. Gracias. Excelente exposición. Sobre el curso, bueno, comienza el 17 de noviembre. Ya hemos dicho por chat, aquellos que participaron del webinar tienen un 10% de descuento. Los que quieran el certificado de asistencia pueden completar el formulario www.cpci.org.ar